Buenos días, vamos a darle entonces comienzo a esta escuela dominical, dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder venir a estudiar su palabra un día más. Seguimos entonces con ese tema. Déjenme hacer otro cambio rapidito aquí. A veces piensa que lo tiene todo listo y lo más importante se le chispotea. Hemos estado hablando sobre el tema de la salvación. Hemos destacado el hecho de que la salvación, por un lado, se presenta como este, por obras. Hay religiones que tienen la salvación por obras. Esta presentación de por obras, pues, tiene sus raíces en el judaísmo. Hemos hablado de que este, de la salvación por gracia, que es prácticamente todo lo que en el Nuevo Testamento se nos ha estado, o sea, desde el mismo Jesucristo cuando habla con Nicodemos, ha estado hablando de una salvación por gracia. Luego hemos visto cómo dentro de la iglesia, pues se ha torcido la escritura en el término de la salvación, o sea que ahora pues hay iglesias que dicen, bueno, sí está bien, es por gracia, pero tienes que hacer obras. Entonces hablamos también de las religiones que hablan de que es hipergracia, de que Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no importa si tú confiesas o no confiesas a Jesucristo, tú vas a ser salvo. Y la otra, pues, que no saben cómo se van a ser salvos, pero si se hacen mártires, entonces son salvos. En el caso de los ataques terroristas que vimos en el año 2001. Así que cuando estamos hablando del tema de la salvación, pues la salvación a través de la Biblia se nos va a exponer de dos maneras. Número uno, como un plan maestro. Dios antes de la fundación del mundo o sea, hizo un plan maestro para lo que sería el término de la salvación. Y también pues vamos a ver la salvación como un proceso, o sea que tanto la Biblia nos habla de un plan maestro como que de un proceso. Ese plan maestro lo encontramos en Efesios 1, versículos del 3 al 14. Y estamos ahí en la página 61 que les acabo de tener el paquete. Y la palabra del Señor pues dice de la siguiente manera, Efesios 1, 3:14 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él en amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. O sea que la voluntad de Dios era darle salvación a un hombre que no se la merecía. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado.
En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que han hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como los que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en él con el Espíritu Santo. O sea, escuchaste el mensaje de la verdad, lo que dice la Biblia. El evangelio de la salvación. Nosotros te estamos predicando salvación. Has creído, has sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo que fue el de la promesa. Así que fuiste sellados en Cristo con el Espíritu Santo de la promesa, porque escuchaste la verdad, que es el mensaje de la salvación, y has creído sin tener evidencia. O sea, lo crees por fe. Eso es lo que quiere decir creerlo por fe. Y el versículo 14 que dice que nos es dado como garantía. Aquí nos es dado como garantía el Espíritu Santo de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, todo para alabanza de su gloria. O sea que Efesios 1, versículos del 3 al 14, nos van a estar exponiendo este plan maestro de Dios que viene del pasado. Cuando digo del pasado, antes de Génesis, antes de la creación del mundo, Dios estableció este plan. O sea, Él dijo, yo le quiero, antes de la creación del mundo, antes de que Él creara a Adán, antes de que Adán pecara, Él dijo, yo quiero darle salvación a un hombre que no se lo merece. O sea, que ese plan viene en el pasado, ese plan se expone también en el presente y ese plan habla sobre el futuro. En el pasado, pues habla del tema de la elección y eso es lo que ustedes pueden ver de los versículos del 3 al 6. Habla de la elección. En el presente se revela en el tema de la redención y eso entonces se revela del 6 al 11. Y luego la herencia es para el futuro, lo que vamos a heredar. Entonces eso lo vemos desde el 12 al 14. En el tema de la elección, nuevamente del 3 al 6, Dios escoge antes de la fundación del mundo darle salvación a un hombre que no se la merece. O sea, si somos merecedores de la salvación, levante la mano. ¿Ok? Así que Dios le va a dar la salvación ¿a quién? Aquellos que creen, aquellos que confiesan a Jesús, aquellos que se arrepienten y aquellos que se convierten. ¿Eso significa que usted deja de ser pecador? No. ¿Me explico? O sea, la idea es, debemos aborrecer el pecado. Debemos tratar de evitar el pecado, pero el mismo Pablo no podía dejar de pecar. ¿Qué nos hace mejores que Pablo? ¿Me explico? O sea que realmente la salvación no es por las obras,
La salvación es porque Dios te quiere dar una salvación que tú no te mereces, aún siendo pecador. No vamos a poder dejar de pecar. ¿Ok? Si usted puede llegar al punto ese de decir, es que yo no peco, usted se está haciendo igual a Dios. Lo dice Ezequiel 7:20, no hay hombre que no pueda pecar. Primera de Juan 1:8, Primera de Juan 1:10 dice que si usted dice que no peca, está mintiendo y hace a Dios mentiroso. Y ahí tiene su primer pecado, la mentira. Así que no hay manera que podamos dejar de pecar. Todos los días el Espíritu Santo trabaja con nosotros para ayudarnos a no pecar. La tentación siempre va a estar ahí. Si ustedes van al Padre Nuestro donde dice, líbrame o sea, no me dejes caer en tentación, líbrame de todo mal. O sea, ¿por qué razón el Señor Jesús pone esa porción en ese Padre Nuestro? Es por el hecho de que tentación vamos a tener, mal no los vamos a encontrar, no dejamos de ser seres emocionales, por lo tanto, dentro de nuestra emoción vamos a experimentar amor, vamos a experimentar odio. ¿Me explico en eso? Entonces, ¿dejamos de pecar? No nos dejamos de pecar. ¿Por qué razón? Porque el amor de Dios es un amor incondicional. De tal manera amó Dios al mundo. Lo que significa que es un amor incondicional tanto para creyentes como para incrédulos, para seguidores como para ateos. O sea, es una gracia común. El sol sale, el sol cae, tanto para crédulos como para incrédulos, o sea, creyentes como para impíos. Cae la lluvia tanto para creyentes como para incrédulos. Eso es una gracia común. Ahora, ¿puede el hombre amar como Dios ama? No. ¿Por qué razón? Porque le buscamos siempre una falta. Es muy alto, es muy bajo, es gordito, es flaquito, es muy joven, es muy viejo. O sea, siempre le estamos buscando una falta. Siempre le encontramos una falta. Así que en el pasado, o sea, Dios escoge darle salvación a un hombre que no se lo merece. Y ese hombre que no se lo merece son aquellos que creen, aquellos que confiesan a Jesús, aquellos que se arrepienten y se convierten. No son personas supernaturales, no son personas superespirituales, son personas comunes que creen en el Señor Jesús, por lo tanto el Espíritu Santo trabaja en tu vida para hacerte mejor persona, más cerca del Señor todos los días. Pero no te conviertes en un ser super espiritual. Y eso es otra cosa que hay religiones que están predicando, que tú dejas de pecar. Bueno, si tú dejas de pecar, eso significa dos cosas. Eres igual a Dios. Y lo otro es que al hacerte, al igual que, o sea, el sacrificio de Jesucristo en la cruz fue completamente en vano. Si tú puedes dejar de pecar por tu propio mérito, Cristo murió en la cruz en vano. Porque tú puedes. ¿Ok? El plan maestro de Dios se nos presenta también en términos presentes, y eso es lo que es la redención. Eso lo vemos entonces en los versículos del 6 al 11. En Jesús hemos sido redimidos. ¿Qué significa la palabra redención? Recuperados. Redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? O sea, los que son comprados por precio. O sea, Cristo se puso en nuestro lugar. O sea, porque el que merecía la muerte y muerte de cruz,
O sea, significa que en otras palabras, maldito el que es el colgado en un madero, era yo. O sea, todavía yo no estoy seguro que yo o sea, lo he tenido que aceptar por fe. Pero el que merecía la muerte era yo por mi pecado, no era Cristo que no tenía pecado. Eso es lo que significa ser redimido. Él tomó mi lugar. Él fue delante del Padre y dijo, yo lo he comprado con sangre. Y cuando habla de sangre, lo que está hablando es acerca de la muerte violenta que Jesucristo experimenta en la cruz del Calvario. O sea, no es que la sangre es agua y jabón. ¿Me explico? Es una metáfora, es una analogía para establecer cuán violenta fue su muerte en la cruz del Calvario. Y por esa muerte violenta que él experimenta, es que yo puedo recibir el perdón de mi pecado. No por mi propio mérito, pero por el mérito de Jesús. Entonces eso es lo que en el presente somos comprados por el precio de su sangre, o sea, sinónimo a su violenta muerte en la cruz, para el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Eso es lo que está estableciendo entonces el versículo del 6 al 11. Así que en el pasado Dios dijo, le voy a dar, perdón, pasado para ustedes acá. En el pasado Dios dijo, voy a darles salvación a un hombre que no se merece. En el presente, Cristo toma nuestro lugar. Y en el futuro, estamos entonces hablando de una herencia. El plan maestro de Dios en el término futuro es una herencia. Después de eso lo está en los versículos del 12 al 14. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, habiendo creído, somos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia para la alabanza de su gloria. O sea, ¿cómo usted sabe que va a heredar la vida eterna? Porque usted cree, porque usted confiesa a Jesucristo, porque usted se arrepiente. Y ese arrepentimiento no es arrepentimiento de una vez, quizás ese arrepentimiento es algo que o sea, que viene a usted todos los días. O sea, todos los días uno se tiene que golpear el pecho y decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. ¿Ok? ¿Me explico en eso? O sea, que ese es el arrepentimiento, es reconocer el mal que has hecho. O sea, en mis oraciones yo le digo, Señor, ¿cuántas veces yo quisiera tener la oportunidad de volver 50 años de mi historia y poder hacerlo nuevamente? No tengo que vivir con esa tristeza, con ese dolor de ese pecado. Y claro, si hubiera tenido la madurez que tengo ahora hace 50 años, no estaría diciendo, o sea, el Señor te lleva entonces de una gloria a otra gloria para que puedas reconocer eh, de dónde estabas y a dónde te va a llevar y dónde estás. Así que nuevamente el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos salvos, de que vamos a obtener lo que el Señor nos ha prometido y es esa vida eterna en Él. La salvación como proceso, o sea que eso era salvación como el plan maestro. Como proceso aparece entonces en Romanos 8, versículos 29 al 30, donde dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Ok? Así que, ¿desde cuándo te conoce el Señor? Desde antes de la creación del mundo. Y a ese hombre que conoce desde antes de la creación del mundo lo predestinó ¿a qué? A una salvación que no se merece.
Eso es lo que dice ese versículo 29. Así que a los que predestinó para una salvación que no se merece, a estos son los que el Señor está llamando. A los que está llamando para salvación, los justificó. ¿Okay? ¿Quiénes son los justos? Los pecadores que por causa de Jesucristo Dios nos reconoce como pecadores, pero no ve el pecado en nosotros, porque si viera el pecado en nosotros, estaríamos alejados de él. O sea, somos pecadores. El Señor nos mira a través de Jesucristo. Y cuando nos mira a través de Jesucristo, dice, es un pecador, pero yo no lo veo como pecador. Yo lo veo justificado por Jesucristo. Así que los que predestinó fueron los que Él decidió darle salvación a aquellos que no se lo merecían. A estas personas Él las está llamando por medio de su evangelio. A estas personas las está justificando por medio de Jesucristo. Y a esto que Él está justificando, un día los va a glorificar. ¿Okay? Ese es el proceso que vemos entonces en Romanos 8. O sea, este pasaje pues lo que establece es que Dios es soberano, Dios dirige la salvación a aquellos que Él conoció de antemano. Estos fueron los que Él predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y la Biblia es muy clara de cómo esta gracia se manifiesta en y a través del creyente. Este proceso se le presenta al hombre como el orden de la salvación. El orden de la salvación está mostrado en esta gráfica. Comprende 9 etapas desde el primer oír del Evangelio hasta el camino para la eternidad en el cielo. O sea que nuevamente aquí, y podrán ver que hay versículos aquí que no los vamos a estar tocando, los puede leer más tarde en su tiempo. Pero este orden de la salvación pues se compone, o sea, se llama también el Ordo Salutis, el orden de la salvación, que es el entendimiento reformado de cómo Dios aplica esa redención a su pueblo. Y este Ordo Salutis se compone de lo siguiente. Número 1, la elección. Número 2, el llamado. Número 3, la regeneración. Número 4, la conversión. Número 5, la justificación. Número 6, la adopción. 7, la santificación. 8, la perseverancia. Y 9, la glorificación. En otras palabras, estos son los 9 pasos que ustedes van a experimentar en el orden de la salvación. Eso es lo que establece. Y como pueden ver, pues, o sea, hay versículos que apoyan cada una de esas posiciones. Así que cada uno de estos aspectos coincide, visto que todos ellos son parte de la salvación de las personas, mas ellos también mantienen características distintivas en el plano redentor de las Escrituras. Vamos a definir rapiditamente cada uno de ellos, comenzando entonces con el tema de la elección. La elección comienza desde antes de la fundación del mundo, como ya les haya indicado, cuando Dios pues elige darle la salvación a un hombre que no se lo merece. Y esto es por gracias a su gran amor ilimitado que es extendido a todos los incrédulos. Eso cae dentro de lo que se conoce como la gracia común. En Efesios capítulo 1, versículo 4 leemos, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Así que Dios, desde antes de la fundación del mundo,
dijo, yo le voy a dar salvación a un hombre que no se lo merece. O sea, antes del Génesis. Aquellos que Dios escoge los predestinó para que fuesen a la semejanza de Jesús. El segundo paso lo vamos a ver entonces en el llamado. Con el llamado del Evangelio, el Padre determina que el camino normativo de la salvación debe ser por lo que dice su palabra. O sea, tenemos la palabra escrita. Usted quiere saber cuál es el llamado de la salvación, lea la Biblia. Está en la Biblia. Dios nos llama a ser salvos. Es la voluntad de Dios que seamos salvos. Dios no se alegra con el impío que se pierde, con el hombre que, el incrédulo, él no se alegra de ese hombre que se pierde, porque su deseo es que todo hombre acepte el llamado, se convierta, se arrepienta, crea en Jesucristo para ser sellado. Así que el llamado es en contra de lo que dice la Escritura. Y Dios nos llama, pone su amor sobre los suyos. No solo es en una invitación general y externa para que creamos en ese evangelio, sino que es un llamado eficaz que nos atrae hacia Dios a todos aquellos que Él ha escogido para salvación. ¿A quién Él escogió para salvación? Todos aquellos que van a creer en Él. Dios ha apartado a los creyentes del pecado para consagrarlos a sí mismos de tal manera que sean santos como Él. La Biblia coloca un énfasis muy grande sobre la lectura y la predicación de su palabra, así como la transmisión de ese evangelio a todas las personas. En Isaías 55:7 dice, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelva hacia el Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Por medio de la palabra todo hombre, es llamado a abandonar su camino de pecado y a reconocer al Señor que nos promete que tendrá compasión porque Dios nuestro es Dios amplio en perdonar. ¿Ok? Así que nuevamente es un llamado ¿a qué? Un llamado a cambiar nuestro camino, nuestro pensamiento que nos aparta de Dios. Y Dios nuevamente, todo el Señor, o sea, la palabra lo que dice en primera de Juan es que si usted confiesa su pecado, Él lo perdona de su pecado. Primera de Juan 1:9. ¿Ok? Este llamado general del Evangelio pues expresa esa supremacía de Dios, expresa su ira contra el pecador, la promesa de la salvación y exhorta al hombre caído a arrepentirse de su pecado y a creer en la redención de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1, versículos 9 y 10 dice, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo desde la eternidad y que ahora ha sido manifestado con la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Así que por medio del Evangelio somos llamados a servir a Dios, a creer, a convertirnos, a arrepentirnos de nuestro caminar. Así que Dios escoge al hombre que no se merece la salvación. Por medio del Evangelio, Dios le hace un llamado
Y ahora entonces el hombre entra en un proceso de regeneración. Y la regeneración es ese segundo nacimiento, relacionado pues con esa frase bíblica que es nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemos en Juan capítulo 3, versículo 5. En verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, tiene que haber entonces un nuevo nacimiento. Por lo tanto, el hombre pecador tiene que experimentar un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento no es de nosotros. Volvemos nuevamente a lo que cuando hablamos sobre Juan capítulo 3, la historia de Jesús y Nicodemo. Le dijimos que la razón por la cual Jesús utiliza la analogía del del nacimiento es por el hecho de que usted, cuando fue concebido en el vientre de su madre, no contribuyó en nada para su nacimiento. Eso fue completa decisión de sus padres. Por lo tanto, cuando Jesús dice, yo soy el que te voy a dar a ti el nuevo nacimiento, lo que está diciendo es que por tus obras tú no puedes ser salvo. Y eso lo vimos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde dice que la salvación es un don que Dios nos da, no por obras para que nadie se gloríe. Así que nuevamente cuando Jesús está hablando con Nicodemo, le dice, yo soy el que te voy a dar la salvación a ti, tú no vas a contribuir en nada. ¿Para cuál es la responsabilidad del hombre? Creer. Esa es la responsabilidad del hombre. Así que nuevamente, pues es un nacimiento celestial, es un nacimiento espiritual, es un nacimiento santo. Por causa de la naturaleza caída y pecaminosa del hombre, el hombre está en una enemistad con Dios. Y el hombre rehúsa reconocer la veracidad del Evangelio. En 1 Corintios 2:14. El hombre natural no acepta. ¿En qué página estamos? 64. ¿Perdón? 64. 6.4. En la 6.4 es que aparece el versículo. ¿Ok? Así que en 1 Corintios 2:14 dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Algunas versiones dicen, para él son locura. Y no las puede entender porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ok. Sin embargo, el llamado general del Evangelio es hecho eficaz cuando el Espíritu Santo hace que la palabra de Dios sea entendida. ¿Quién nos enseña la palabra? El Espíritu Santo en nosotros. Esta palabra es entendida, esta palabra es apreciada y creída en el corazón del individuo. En Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que es lo que está diciendo la primera línea. Cristo nos salvó, no porque nosotros hicimos obras, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, Cristo nos salvó, no por nuestras obras, por su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea, somos lavados por el Señor, experimentamos el nuevo nacimiento, estamos hablando de Juan capítulo 3, versículo 5, y ahora tenemos entonces, somos sellados con el Espíritu Santo, quien es el que nos guía. Dios envía entonces Espíritu Santo a sus elegidos para cambiar esa rebelión espiritual, regenerando, renovando, transformando esa condición interna de una condición depravada a una de amor por el Señor. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de
pondré dentro de vosotros y haré que andéis en mis y cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién da esa regeneración? El Señor. No es algo que nosotros hacemos, es el Señor actuando a través de nosotros en la regeneración. Así que de esta manera el hombre nace de nuevo, nace del agua, nace del espíritu, porque somos lavados por el agua espiritual del Señor. Los ojos y los oídos son abiertos para ver las gloriosas verdades de la salvación de Dios a través de su palabra. ¿Ok? Así que luego de que estamos convencidos por la palabra, viene entonces la conversión. La conversión es la práctica por la cual una persona adopta como propias, o sea, adopta suya, como si me las hubiera yo inventado, las creencias de la comunidad de creyentes a la que se incorpora. O sea, yo convierto mi pensar de una vida pecaminosa a entregarle mi vida al Señor para servirlo. No por mis obras, sino porque Él me llamó a través de su palabra, Él me convenció a través de su palabra que el único camino para la salvación es Cristo Jesús. Pedro en Hechos 3:19 dice, por tanto, arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Así que tienes que creer, tienes que arrepentirte, tienes que convertirte para que tu pecado pueda ser borrado. ¿Ok? El corazón regenerado oye el Evangelio, es confrontado con la condición de su culpa pecaminosa, la justicia, la certeza de un juicio justo contra él. Desesperanzado por su estado, él ve su única esperanza de escape a través de Cristo y confía entonces en esa salvación. Por la fe, el pecador reconoce su necesidad de gracia, implora a Dios por su poder y amor para salvarlo a través de la sangre y la justicia de Jesucristo. A través del arrepentimiento el hombre odia su pecaminosidad y se vuelve a Dios, pero vuelvo y destaco, el hombre no deja de ser pecador, no es un superhombre. O sea, sigue siendo un pecador porque somos hombres y mujeres emocionales. Envolvemos mucho la emoción, es un amor emocional lo que nosotros experimentamos. Dios experimenta un amor incondicional, nosotros experimentamos un amor emocional. Así que el hombre pues se vuelve a Dios como la única fuente de justicia, de bondad y se esfuerza para vivir en obediencia a Él, y aquellos que se arrepienten y creen son convertidos de seguidores de Satanás a seguidores de Dios. Luego de la conversión, entonces pasamos a lo que sería el tema de la justificación, y eso es nuevamente hacer a alguien justo ante Dios. Eso es lo que significa entonces la justificación. O sea, esto sucede cuando Dios declara a la persona que pone su fe en Cristo como justo. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. El que no cometió pecado. Dios lo trató como pecador, para que a través de Jesucristo nosotros pudiéramos recibir la justicia de Dios. O sea que si usted quiere que Dios lo vea como ve a Cristo, usted tiene que someterse a lo que dice la palabra.
Así que Cristo se convierte en nuestro sustituto en la cruz para que pudiéramos ser hechos justos delante de Dios. Nosotros somos culpables, pero Dios nos ha declarado justos y sin culpa. ¿Por qué razón? Porque el pecador, Dios lo mira a través de Jesucristo. Cuando lo ve a través de Jesucristo, ve un pecador sin pecado. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Romanos 3, 22 al 24 enseña que esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos hemos pecado y todos estamos privados de la gloria de Dios, pero por su gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús nos efectuó. A pesar de que todos somos pecadores en la justificación, Dios no ve nuestra naturaleza pecaminosa, ya que Dios, por causa del sacrificio de Jesús, extiende ese perdón a la culpa y al castigo del pecador e imputa la justicia de Cristo a favor del creyente, lo cual suministra la justicia positiva que el hombre necesita para ser aceptado por Dios. En la justificación, Dios promete que aquellos que confían en Él tendrán sus pecados imputados a Cristo. Esto quiere decir que Dios legalmente declara que un hombre es justo o que el hombre es sin culpa cuando mira al pecador que cree en la obra de Jesús. Mire lo que dice Romanos 5, 17 y 19, o 5, 17 al 19. Porque si por la transgresión de uno, ese fue Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, siendo este Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué significa don? Un regalo dado por Dios. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. ¿Okay? Así que somos hechos justos delante de Dios. El perdón de los pecados del pueblo de Dios y la justicia que permite al pecador estar en la presencia de un Dios santo viene de la perfecta obediencia y del sacrificio expiatorio de Cristo como sustituto para el elegido. Luego tenemos la adopción. En la adopción, además de que la gracia de Dios convierte a los pecadores en siervos de Cristo, Él adopta a los pecadores como hijos propios. A través de la adopción, Dios le otorga al hombre los derechos, privilegios y protección a los que pertenecen a su familia, y los que tienen su nombre, ellos se vuelven hijos e hijas adoptivos del Padre, hermanos y hermanas coherederos con Cristo. Y eso lo vemos en Romanos 8, 15 al 17. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba, para que anduviéramos en ellas. Hay una enseñanza torcida que está corriendo ahora por la iglesia. Es que por medio de la santificación el hombre en la vida terrenal puede dejar de pecar por el Espíritu Santo. Vuelvo y destaco, es una noción torcida. Porque ya lo que he dicho, persona que pueda llegar al pensamiento torcido de que puede no pecar se hace igual a Jesucristo. Y ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces es en vano. Nadie se puede tornar perfecto en esta vida. Solamente Dios es perfecto. La santificación puede ser una obra un poquito demorada, pero los elegidos son formados
que asisten a la iglesia y que profesan ser creyentes, en verdad serán salvos. En Mateo 7, 21 y 23 dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, usted quiere saber quiénes no van a entrar en el reino de los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Váyanse a la cadena de enlace para que. Entonces, ¿qué le va a declarar el Señor? Jamás os conocí. Apartaos de mí los que practican la iniquidad. ¿Sabe lo que significa esa palabra conocí? La palabra conocí es una palabra de intimidad. Si usted va al Génesis, capítulo 4, dice, Adán conoció a Eva y el resultado de ese conocimiento que tuvo, a Caín y tuvo a Abel. O sea, la palabra conocer es una palabra de intimidad. Cuando el Señor dice, nunca te conocí, nunca tuve una intimidad contigo. No es que un día fuiste y después dejaste de ser, es que nunca fuiste. ¿Ok? Así que nuevamente, no todo el que dice Señor, Señor, verá el reino de los cielos. Sin embargo, la perseverancia de los santos no significa que podamos vivir la vida a la loca como nosotros queremos, simplemente porque profesamos ser salvos por gracias y libres en Cristo. Así que nuevamente, todo aquel que es escogido y redimido por Dios mediante la fe en Cristo por su gracia, nunca puede perder esa salvación. Y la glorificación es un consuelo en el presente y la gran esperanza del creyente para la eternidad. O sea, será el momento entonces en que todo pecado sea borrado, donde no tendremos entonces ni deseo pecaminoso, sino de alabanza para el Señor. Así que es un consuelo saber que Dios está actualmente trabajando para purificar a los santos, preparándolos para su gloria. Nosotros seremos entonces sellados en la eternidad para estar siempre con Dios. Cuando un creyente muere, su alma va a la presencia de Dios, donde es confortado y donde contempla la gloria de Dios mientras espera por la resurrección y la redención del cuerpo físico. Rapidito, Juan 5, 28, 29. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a la resurrección de la vida y los que practicaron lo malo a la resurrección de juicio. ¿Ok? Así que ya son las 10:55, me he pasado un poquito. Terminamos entonces esta sección la semana próxima, pero nuevamente, o sea, la Biblia nos presenta el plan de la salvación como una promesa que se manifiesta en el pasado, en el presente y en el futuro. O sea, la elección, la redención, y luego en el futuro estamos hablando de la herencia, y esa herencia, pues, lo que estamos hablando es de la nueva Jerusalén. Esto, pues, se nos presenta como un proceso. El proceso es la elección, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, la perseverancia y la glorificación. Esto puede ser algo que toma tiempo. O sea, le tomó tiempo a Nicodemo poder procesar exactamente qué era lo que Jesús les estaba mencionando. Y también tenemos casos en la Biblia donde esto pues ocurre instantáneamente. Por ejemplo, en Lucas 19, 1, 10 vemos que Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido y a buscar lo que se ha perdido. Esto lo podemos ver instantáneamente también con la conversión de Jesús, de Saulo, o sea, Pablo, en Hechos capítulo 9,
O esto lo podemos ver también en la conversión instantánea que experimenta el ladrón que estaba en la cruz cuando le dijo, yo me merezco todo lo que yo he hecho, pero tú no te mereces esto. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, te digo, de cierto te digo, hoy que estarás conmigo en el paraíso. Así que son claros ejemplos de que esta salvación puede ocurrir instantáneo en un hombre, como que puede ser un proceso que toma mucho tiempo. ¿Ok? ¿Oramos? Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por este estudio, te damos gracias, Señor, por las revelaciones que tú nos estás dando. Te pedimos que salves a tu pueblo, que te glorifiques en el resto del servicio. Te doy gracias por los hermanos que están aquí presentes. Síguelos llenando de tu palabra, puedan sentir el gozo de tu espíritu, la seguridad de la salvación que solamente se encuentra con Cristo Jesús. Todo esto te damos gracias por el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario, para gloria y honra de tu nombre, por todos los siglos. Amén. Le damos gracias por estar aquí presente. Le damos gracias también a los hermanos que están con nosotros en Facebook. Esperamos que se disfruten del servicio. Nos vemos entonces en el servicio para gloria y honra de nuestro Señor.